Bienvenidos a Vana Costumbre. La curiosidad a dónde te lleva. Presenta. Mejor que no se sepa, la dictadura. Episodio 2. Federico Jorge Tatter. Tenía 14 años cuando mi profesor de colegio, Félix Piris da Mota, me prestó un libro que se llamaba Nunca Más. Eran relatos de personas que habían sido torturadas bajo la dictadura de Rafael Videla. Y es extraño, pero ese libro me acercó más a la dictadura de Argentina en ese entonces que al de mi país. Yo lo leía como un morboso, como un nene pajero de 12, 13, 14 años que leía cómo torturaban a estas personas. Y quizás el morbo fue el primer gancho, pero realmente me quedó la sed de investigar y entender un poco más por qué estaba pasando eso, por qué hacía eso alguien, por qué. Y vuelvo a agradecer este segundo episodio a Cayetano Quattrocchi, quien me contactó con Federico Tatter, y por supuesto agradecer también a Federico Tatter por su testimonio. Muy bien, estamos con Federico Tatter. Sí. Federico Jorge Tatter. Federico Jorge Tatter. ¿Usted de dónde es? Asunceno. Nací el 30 de septiembre de 1959 en la Cruz Roja, Asunción, Paraguay. Ah, pero tiene como una tonada argentina, ¿puede ser? Y sí, esa es la historia de mi vida. Que puedo comenzar a contarte. Contarte la historia de mi vida es contarte la historia de mis padres y de antes de que yo existiera. Uh-huh. Mis padres son... también lleva mi mismo nombre, mi papá, Federico Jorge Tatter. Él llegó hasta teniente de fragata de la Armada Paraguaya, tenía instrucción de capitán de navío, estaba a bordo de la cañonera Humaitá, y mi madre, docente, guaireña, es Idalina Wilfrida Radice. Mi madre es guaireña, mi papá es sanpedrano. Uno militar, la otra docente. Los dos se encuentran en el año 45, 46, en lo que se denomina la Primavera Democrática del Paraguay. Uh-huh. Aquellos famosos 6 meses que duraron... Sí. 6 meses que es interesante, aunque sea corto, un interesante periodo de la historia de nuestro país en 100 años, en el cual existió libertad para todos los partidos políticos, libertad para todos los exiliados. Es así. Y mi padre fue en ese momento militar de esa democracia. Mi madre fue docente de esa democracia. Por supuesto, mi madre también se integró al movimiento gremial docente, que en ese momento se denominaba el magisterio, muy combativo, muy democrático, y mi padre al movimiento institucionalista militar, donde eran institucionalistas, nacionalistas, venían de la Guerra del Chaco. Uh-huh. A mi papá no le tocó la Guerra del Chaco, pero sí la vida militar durante la guerra, y el estado deliberante que existía en esa época. Okay. Donde se planeaban, donde se diseñaba o se planeaba qué país tener después de la Guerra del Chaco, qué país tener después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y ellos, tanto mi padre como mi madre, se acercan al febrerismo, pero muy rápidamente se acercan al comunismo, se acercan al Partido Comunista Paraguayo, ¿sí? Con Antonio Maidana, que era docente. Muchos militares, no la mayoría de los militares, pero no pocos militares, comenzaron a tener ideas, propuestas de izquierda, de un nacionalismo diferente para las Fuerzas Armadas y para el proyecto nacional paraguayo. De allí
le toca participar a ambos, a mi papá en términos militares, en la denominada Guerra Civil o Revolución de 1947. Él a bordo de la cañonera Humaitá, que se insurrecciona en la ciudad de Buenos Aires. E intenta subir hasta acá. Y durante mucho tiempo Stroessner la mantuvo acá como un botín de guerra. Claro. ¿Verdad? Porque Sí. era la cañonera derrotada. Ahí estuvo mi papá. Él ahí pierde su estado militar por sublevación. Mi madre también se tiene que exiliar junto a mi padre en Buenos Aires. Primer exilio de mi familia. Yo ni era proyecto de existencia. Claro. Pero ellos ya inician el exilio en el año 47. Viven en Buenos Aires, 48, 49. Ahí nacen mis dos hermanas mayores, María Magdalena, María Cristina, Mania y Katia. Como ellos eran comunistas y eran del PC y leían bibliografía rusa, bibliografía china, Claro. bibliografía, a todo le ponían nombre, le gustaba Tolstoy, le gustaba Gorky, leían, escuchaban música rusa, baile ruso, y a mi hermana le pusieron Mania y Katia. Claro. Esa es la... parece raro encontrar un militar que fuera de izquierda, Claro. Pero no eran pocos. Sí, no. Pero Eso en el, me pero en fui el dando cuenta. conjunto, digamos, yo cuando hablo con los policías y los militares, siempre les digo, mi viejo era militar y era de izquierda, así que no es nada... Me resultaba raro en entrevistas que fui teniendo y que muchos entraron a la milicia de alguna u otra forma, pero por justamente ese contexto que das, en esa democracia que había, Sí. brindaba o impulsaba la pluralidad de pensamiento y de ideas, y era eso, porque veníamos de gobiernos que se traicionaban entre ellos, era un quilombo antes. Sí. Entonces, después lo que pasa con el Partido Colorado también viene en base a, che, loco, ya no nos podemos ir a la llanura. Exacto. Entonces... Y dentro del Partido Colorado había corrientes de izquierda. Exacto. Había muchas corrientes Que de en izquierda. la pelea se empezaron a anular unos con otros. Claro. Entonces, tiene sus distintos colores. Me parece que Sí. verlo blanco-negro es como... No existe el blanco-negro. Era un momento de debate político, ¿verdad? De estado de debate, y decían, bueno, ¿hay que tomar partido o no hay que tomar partido? ¿Verdad? ¿Qué hay que hacer? Roberto Le Petit era socialista. Claro. Sí. Mi madre le conoció a Roberto Le Petit. Mi madre Idalina, siendo docente. Y la mayoría del gremio docente o era comunista o era liberal. Y habían algunos colorados, pero o eran colorados de izquierda. ¿verdad? Exacto. Es decir, tuvo la oportunidad el Paraguay de tener un giro democrático hacia una izquierda progresista en el 47-48, tal vez como haya ocurrido exitosamente, si hay alguna comparación latinoamericana, es Costa Rica, ¿verdad? Donde hay un movimiento ciudadano importante. Ellos eliminan las Fuerzas Armadas, se dan una forma de gobierno casi parlamentaria, y nunca tuvieron golpes de Estado. Exacto. Bueno, pero esa es otra historia. No ocurrió eso, fue al contrario. Era el militarismo imperante en Paraguay hace que se dé este enfrentamiento. Mis padres se van a vivir a Buenos Aires. Ahí mis dos hermanas son argentinas, son porteñas, ¿verdad? Con curepís. Claro. Luego mis dos hermanas y mis padres deciden, se integran al movimiento internacional comunista, o sea que trabajan con el Partido Comunista Argentino, con el de Uruguay, con el de Brasil, y intentan reingresar nuevamente para ya trabajar por la revolución social en el Paraguay. En el año 54, cuando sube Stroessner. Sí. Mi papá le había conocido a Stroessner, era superior que él, era de otra arma, pero le conocía. Stroessner cuando subió había prometido
amnistía a todos los presos políticos, retorno de los exiliados, Sí, pero eso no duró más que una semana, 15 días. claro. A partir de allí, mi padre y mi madre viven prácticamente en la clandestinidad. Mi padre caía preso cada 15 días, cada 20 días. ¿Y te acuerdas, o sea, a qué edad tenías vos cuando todo era todo esto? Llego al 59. Ah, ¿Verdad? Ellos viven prácticamente en Paraguay en la clandestinidad. todo el tiempo. Todo el ¿Y tiempo. en No. hacia qué zona vivían ustedes? Bueno, ellos se cambiaron mucho de casa, pero la que yo recuerdo era José Verges y Brasil. Era una. Ok. La otra en Ciudad Nueva, detrás de lo que hoy es emergencias médicas. Ajá. Creo que ahí está la Escuela República de Colombia, General Santos, Sí. General Aguiar, Claro. era la calle. Y en 1959 nazco yo en Asunción, en la clandestinidad. En la ¿Eso clandestinidad. significa que en tu casa literalmente o...? No. O sin Yo nazco en la registros. Cruz Roja. Yo Ok. nazco en la Cruz Roja. Claro, cierto. Pero cierto. me atienden el doctor Solhansik, era el doctor de mi mamá, Ujú. y Joel Filártiga, también era el pediatra ¿verdad? Pero los dos eran cercanos al comunismo, cercanos al PC, a lo que era el viejo PC de aquella época. Le atienden a mi mamá, me escribe, estando clandestino, me escribe mi papá, ¿verdad? En Asunción. Yo no me acuerdo, pero están los registros. Historia familiar, a los 5 o 6 meses de vida, ya le toman preso a él nuevamente y va a la Guardia de Seguridad o agrupación especializada. Claro, la que está cerca de Tacumbo. La que está al ladito de Tacumbo, Ajá. ¿verdad? Él, como había sido militar, había una relación amor y odio, es decir, una relación ambivalente, porque algunos militares, por más de que eran colorados, habían sido sus camaradas. Claro. Y él decía, puede ser de otro partido, puede ser bolche, puede ser lo que quiera, pero a mi camarada no le torturen. ¿Verdad? Con mi camarada no. Ujú. Con el que es de mi ja, ¿verdad? Sí. Con él traten de no. Y la policía era muy dura con los militares, sobre todo con los militares alzados contra Stroessner, y mi papá, que había peleado directamente, militarmente peleó contra Stroessner. No solamente en el término político e ideológico, sino que peleó militarmente contra él. Claro. Entonces, pero ¿te acordás la primera vez que irrumpe la policía o cómo se dio el primer apresamiento Sí. del cual fuiste consciente? Vos decís, Sí. epa, algo está pasando. Sí. Primero, yo aprendo a caminar en la agrupación especializada, ¿verdad? Pues él estaba preso. De allí, un general que había sido camarada de él le da una ayuda para que salga. Nos instalamos en Ciudad Nueva. Y la última vez que él estuvo en Paraguay, esa sí me acuerdo, vivíamos ahí en General Aguiar, no teníamos luz para no tener ninguna inscripción de boleta de luz, no teníamos luz, no teníamos teléfono, teníamos lampión, lo que se llama lámpara. Siempre tuvimos una vida muy honorable, nunca nos faltó nada, pero yo no sabía que eso era una vida de clandestinidad. Claro. ¿Sí? Mi papá trabajaba. Era como una especie de la vida es bella, esto que me estás A mí contando me la por el hicieron bella. momento. A mí me la hicieron bella. Ajá. A mí nunca me la hicieron sufrida. ¿Sí? Siempre me la hicieron. Como era militar, tenía conocimiento de ingeniería, comenzó a trabajar en motores. Entonces él tenía el taller en su casa, atrás, hacía cosas de hierro. Mis hermanas salían a vender, ellas ya tenían 15, 16 años. Salía a vender mi mamá. Claro, era una clandestinidad sui generis, ¿verdad? No sé cómo no les encontraban, porque estaban en el medio de Asunción y a 7 cuadras del Ministerio de Defensa. Ujú. Era General Aguiar, ahí abajito estaba Claro. el ministerio.
Y eso me acuerdo en el año 62, ¿verdad? Cuando viene una comitiva, yo no sabía si era policial o qué, pero un zafarrancho, ¿verdad? Llegan autos y mi papá lo que hace es tirar todos los lampión al piso, ¿verdad? Apagó todas las lámparas y veo que corre hacia el fondo de la casa en calzoncillo, casi en pelotas, ¿verdad? En calzoncillo. Mi hermana junta algunas ropas para él en la oscuridad, va, le tira algunas ropas, así como en un yuyal, ¿verdad? Y de ahí él inicia su segundo y último exilio. Cruza a Clorinda, eso me entero yo después, ¿verdad? O sea, de tu casa, del fondo al baldío, del baldío a Clorinda. Ahí corre por el Chaco, corre a Clorinda. Él conocía toda esa zona y Claro. Y además sus compañeros También le hicieron el aguante. de partido, ellos tenían una ruta segura de entrada y salida. El PC siempre entró y salió del Paraguay en forma clandestina, todos sus militantes. Okay. Tenían un sistema con canoeros, con un sistema de postas, un sistema de seguridad, de enlace, de casas seguras, ¿verdad? Casas seguras, casa de refugio, casa de posteo. Eso lo tenía el PC paraguayo y eso lo tenía y lo tiene hasta el día de hoy el PC argentino, ¿verdad? Es un partido pequeño en términos electorales, pero tiene una gran infraestructura. Okay. ¿Verdad? Así como el Partido Comunista do Brasil. Es decir, son partidos electorales pequeños, pero tienen una gran infraestructura, tienen cooperativas, tienen una serie de organismos donde todos sus agremiados están siempre en cobertura. Okay. Bien. Primero pasa a Clorinda, luego a Formosa, luego a Resistencia, y allí se instalan. Allí nos instalamos 6 años. ¿Vas vos también después? Y ahí se divide mi familia, se toma la decisión de dividir la familia. Mis hermanas se quedan a vivir con mis abuelas. Acá en Asunción, para siempre. ¿Por qué? Y eso tendría que preguntarles a ellos, pero fue un tema siempre familiar, de conversa familiar, porque a mí me tocó, porque era el más mitaí, tenía 4 años, tenía que entrar a la escuela, mis hermanas ya estaban entrando en el secundario, y era mucho más pesado un exilio con 3 chicos que con un mitaí. Claro. Y mis abuelas y mis tías le hacen el aguante y se quedan acá. Y ellas hacen el secundario y hacen su facultad. Claro, hacen su vida acá. Siendo las dos curepís. Y yo siendo paraguayo, me voy haciendo curepí. Claro. Pues, paso con 4 años, a los 5 años empiezo mi primaria, hago toda mi primaria en Resistencia Chaco. Ya en el 68 empieza la persecución nuevamente en Argentina por pedido de Stroessner, y caen varios paraguayos, 2, 3 veces caída por antecedentes. Eran las llamadas famosas apresamiento para relevamiento de antecedentes, ¿verdad? Entonces era cada tanto caer preso, cada tanto llevarle preso a mi padre para anotar, bueno, dónde vivía, cuántos hijos tiene, qué hace, qué no hace, ¿verdad? Y, bueno, o sea, como para decir, te estamos controlando. Sí, y esos informes luego aparecieron en el Archivo del Terror. Eran informes que realizaba la policía de Resistencia, pero están guardados en la policía de Resistencia, pero aparecieron después en el Archivo del Terror copias en Paraguay. O sea que era una colaboración. Claro, el sistema Cóndor sería. Pre-Cóndor. Ah, pre-Cóndor. Pre-Cóndor. Claro, ya está. El Cóndor no habrá sido un existía. prueba de error Sí, claro. El Cóndor no existía. Pero la relación tipo Cóndor existió entre Paraguay y Argentina durante las dictaduras, prácticamente desde el gobierno de Stroessner, desde el año 54. Okay.
el vis a vis, ¿verdad? Todos los comisarios de la frontera de todas las ciudades, Formosa, Alberdi, Asunción, Clorinda, todos se conocían y todos se hacían el parte diario, sobre todo en los periodos dictatoriales argentinos. También, como a mí me tocó estudiar el Cóndor, he visto que también los brasileños hicieron con sus ciudades vis a vis con todos los países con los que tiene frontera. Exacto. Y Uruguay también con Argentina, y Uruguay con Brasil, y Chile con todos los países. Tuvieron relaciones de compartir información, de inteligencia y de ayudarse en persecución política, para hacerlo específico. Claro. En persecución política, no de otro tipo. En otro tipo de persecuciones generalmente funcionaba la Interpol, funcionaba el sistema judicial, pero en persecución política era directamente policía. Okay. Y en forma secreta. ¿Y vos a qué edad te empezás a dar cuenta, che, no está, qué está pasando en el mundo? ¿Acá se está viviendo una dictadura? Y por vivir en esta familia, ya sabías que ya era de así. entradita, ¿verdad? Pero lo que a mí me llamó la atención es la primera vez que salgo del Paraguay, ¿verdad? A Clorinda, y me inscribo en la escuela. Lo más extraño que a mí me resultó es que yo podía decir mi apellido en voz alta. Qué imagen, ¿verdad? Que podía decir, no, yo Federico, tal, y me llamaban por lista, Federico, tal, y yo decía, ¿por qué tan fuerte? ¿Verdad? Me decía, ¿por qué? Porque eso yo no podía decir fuerte. En Asunción no se podía decir. Me habían instruido a que no dijeran ni mi nombre ni mi apellido, ¿verdad? Si no era yo comencé a tener libertad sobre el uso de mi nombre en la Argentina. Ya. Esa es la primera impresión. Claro. Y la forma libre de hablar de los argentinos. Siempre me llamó la atención de expresar libremente sus opiniones sin riesgo de, como ahora estamos haciendo, ¿verdad? Ahora estamos haciendo por una cuestión de grabación. Claro. Pero en el Paraguay de aquella época, una conversación de este tipo tenía que garantizar de que el más cercano estuviera a 30 metros. Okay. ¿Verdad? Y sobre todo con un uniformado a 30 metros, tenés que por lo menos tener una conversación de cobertura y después otra conversación real por si te vienen a preguntar de qué están hablando. Exacto. Claro, es como cuando te escapas del colegio, más o menos, a lo que puedo relacionar yo inocentemente, Sí. pero en esa se estaba tratando de la vida. Sí. ¿En qué momento te das cuenta de eso? O sea, vos voy... empezaste a activar políticamente también, ¿a qué edad? Vos sabés que ¿O no. no solamente te persiguieron por tu viejo o nunca te persiguieron? Me persiguieron por apellido, sí. Además porque teníamos el mismo nombre. Claro, sí. Además porque teníamos el mismo nombre. La militancia que llegué a tener fue siempre en derechos humanos. Mis padres nunca, eso es algo que a mí yo se los agradezco, ¿verdad? Pues yo no pertenezco al Partido Comunista, no soy militante, nunca ni insinuaron o que me afilie o entrar a la juventud, o como sí ocurrieron con otras familias, ¿verdad? Que a mí me han dado la libertad absoluta incluso de pensar en contra de ellos, ¿verdad? Y siempre pensé, siempre traté de debatir con ellos, porque había cosas que no me cerraban y en ese sentido sentí mucha libertad. Okay. Pero activé en derechos humanos por una cuestión de afectación personal que luego se transformó en una militancia social activa. Que ya con tu nombre y apellido, más activar en derechos humanos en plena dictadura, era ser de la oposición y... Claro, y siempre la idea fue, se trabaja en derechos humanos, siempre se trabaja por todos, nunca por un sector político, Entiendo. Nunca por una idea, Claro. Sino por todos, sí. ¿Verdad? Por todas y por que todas. Últimamente derechos humanos es como que está tomado como si fuese algo político y como si fuese una cosa de la izquierda, de repente es lo que acusan y no se entiende muy bien o quieren confundir
el concepto de derecho humano es increíble, ¿verdad? Sí, pues, que todavía tengas esas discusiones en el 2020 en redes sociales, vos ves qué pasa. ocurre. Generalmente tiene que ver con la desinformación, ¿verdad? No tiene tanto que ver con una avanzada política en contra de derechos humanos, porque hoy tanto derechas e izquierdas democráticas tienen una postura sobre derechos humanos. Es difícil encontrar a un partido de derecha que diga nosotros estamos en contra de los derechos humanos. Claro. Dice, no, los derechos humanos para todos. Claro. No como hacen los de la izquierda, que hacen solamente derechos humanos para los delincuentes. Pero asumieron el cambio, ¿verdad?, de que merecemos como sociedad derechos humanos básicos, y que ya no existe más el discurso ese, no, la sociedad son derechos y deberes. No, la sociedad es de derechos. Y uno tiene derecho desde que nace. Claro. Federico, ¿cuándo vos volvés al Paraguay o te quedás todo el tiempo en Argentina? ¿Tu papá se queda todo el tiempo en Argentina? ¿Qué pasó con tu papá? Yo, digamos, viví entrando y saliendo del Paraguay en forma legal. Para visitar a tus hermanas. Claro, a tu familia. mi hermana, mis abuelas. Claro. Es decir, para conservar la paraguayidad que tengo, se la debo a mis abuelas, a mis tías y a mis viajes de vacaciones, ¿verdad? Para mí el verano era Paraguay, ¿verdad? El verano era Chipa. Yo ya sentía, cuando venía desde Resistencia, yo sentía que venía al Paraguay 50 kilómetros antes por el olor a Chipa. ¿Verdad? Llegué a entender desde los 8 o 9 años de que Paraguay tenía olor, ¿verdad? Identificaba el Paraguay por olor. Yo sabía que estábamos llegando por un olor a maíz que había, que no lo hay en otro lugar. Claro. Esa era mi percepción. Luego del 68, que son apresados varias veces, nunca mi mamá, mi padre. Ellos deciden como familia migrar a Buenos Aires. Okay. Entonces migramos todos, por supuesto, no mis hermanas. Ahí mis hermanas viajan más tiempo. Incluso ellos hacen un año de universidad en Buenos Aires, van y vienen. Yo hago toda mi secundaria, hice en la provincia de Buenos Aires, Loma de Zamora, y luego en Capital Federal. Trato de, cuando estaba por terminar la secundaria e iniciar la facultad, 15 de octubre de 1976, es secuestrado mi padre hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, en Capital Federal. Sí, es secuestrado por Fuerza Militar Argentina. ¿Pero te acordás o un día no llegó? Yo estuve ahí. Yo estuve en el secuestro. No me vieron, pero yo estuve... pero esta es la película, la del nene que se esconde. Obviamente ya eras más grande. ¿Cuántos años tenías? 17 años. ¿Y cómo fue? 15 de octubre de 1976, teníamos nuestra casa en 11, en la calle Urquiza, 133. Teníamos una casa antigua, alquilada. Teníamos una casa propia en Loma de Zamora, pero habíamos alquilado en Buenos Aires, pues ahí teníamos un negocio enfrente y nuestra casa atrás. Yo me iba al colegio Mariano Moreno, colegio de varones, y en esa época había muchos chicos que habían dos situaciones. Habían compañeros míos que nos comenzaban a decir, che, mi familia se va a Roma, así que me voy a Roma. Mirá, nos vamos a Italia, nos vamos a Francia. ¿Y por qué? Y no, la cosa está jodida. O compañerito tal, un día dejaba de aparecer por el colegio y no se sabía más. ¿Ya? Comenzaban a haber chupadas. Desapariciones. Y también... Discúlpame, la ignorancia sobre todo, sí. Pero ¿era gobierno de...? Videla. Okay. Videla, netamente Videla. Okay. A mí me toca, ya hice mi secundaria no quería meter la pata. No, con Lanusse, Levingston. Ajá. Me conozco toda la película.
y Videla, pero era el año de Videla, el 24 de marzo del 76, y esto fue 15 de octubre del 76 con Videla. Y comienzan a desaparecer. Desaparecer significaba, era algo raro, que todavía no se manejaba. Porque una cosa era la detención política y otra era la desaparición, que era algo nuevo, donde directamente no había ninguna institución que se hiciera cargo y la persona, si era visto, había sido llevado por personas de civil, armado, con aspecto militar, o en camionetas militares, pero de civiles. Como un grupo paramilitar. Como grupo paramilitar, pero todo después se supo que era claro. en el caso de Capital Federal y de todo el ejército argentino se torna, digamos, clandestino y opera de civil, ¿verdad? Es decir, nunca hubo una operación de civiles. Si bien incorporaron a civiles e incorporaron a militar de reserva, fue una operación militar. La represión argentina fue operación militar y pusieron a la policía a su orden. ¿Verdad? Fue diferente a la represión paraguaya, en la cual los militares eran llamados puntualmente en algunos casos en los cuales la policía no podía actuar, pero la represión en el Paraguay era policial. Claro. Con información militar, pero la represión era policial. En el caso argentino y el caso del proceso, que se inició en el 76, fue una operación netamente de corte militar y todos los órganos de inteligencia y del Estado y de policía se pusieron a la orden de los diversos cuerpos de ejército. Esa noche, me imagino. Tardecita. Sí. ¿Salías del colegio vos? No, yo salía, no teníamos teléfono. En Buenos Aires no necesariamente todo el mundo tenía teléfono. Hoy tenemos hasta 3 teléfonos, ¿verdad? Tenía un boliche en la esquina, entonces me fui al café de la esquina a llamar por teléfono a un compañero para ver cómo estaban, era más o menos a ver quién iba, quién no iba, quién había tenido algún problema. Yo sí activaba en el centro de estudiantes del Mariano Moreno. Me voy a llamar por teléfono, ya había terminado mi labor, mi papá hacía motores, yo le ayudaba, mi mamá también ayudaba, éramos 3 en la casa, y retorno, 6 de la tarde, sí, más o menos, este clima. Toda la gente saliendo de trabajo, mucha movida. Mucha movida en el centro de Buenos Aires. Entonces no me doy cuenta, me voy entrando a mi casa, veo dos autos con las puertas abiertas, 2 Peugeot 504, y había un Mitaí, era un Mitaí, 11 años, en la puerta de mi casa, que era puerta y negocio. Me dice, ¿vos vas a entrar ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. ¿Vos vas a entrar ahí? Sí. Mira, yo no te recomiendo, pues ahí acaban de entrar unos tipos con unos rifles así, de este tamaño. Entonces vuelvo sobre mis pasos. Chaca, chaca, chaca. Y empiezo a dar vueltas. ¿Caminando o...? Caminando. Porque era mucha gente. Eso, 11. Sí. Si ubicás Buenos Aires, el 11, es lleno de gente. Vos a 3 metros sos invisible. Entonces empiezo a caminar y hasta que veo, nadie pronunció mi nombre, nadie me batió, pero mucha gente dice, ¿qué está pasando en tu casa, Fede? ¿Qué pasó? Digo, mira, no entiendo, no sé qué pasa, no entiendo. Y le veo salir, serán 8 personas con rifles largos y a mi padre. ¿Verdad? ¿Vos estabas enfrente a tu casa? Sí. O sea, en la cuadra yo enfrente. estaba en la cuadra, estaba en una parada de colectivos, me movía de una parada de colectivo a otra. Lo veo cuando sale, le veo, soy la última persona que le ve. De mi familia, la única persona que le ve. ¿Y vos ves 8 personas con rifles largos y tu papá esposado? Sí, tomado hacia atrás. No veía si era esposa o qué, pero estaba maniatado. Estaba maniatado y llevado por los codos. ¿Ya?
le suben al auto. ¿Y su rostro llegaste a ver o no? Sí, claro. ¿no? ¿Y la expresión la expresión era, de siempre? era así. Dura. Era de acero. Ujú. Miraba al frente. Yo incluso salgo hacia la mitad de la calle para, como parando el colectivo, porque varios colectivos que pasaban, ¿verdad? Y me pongo delante y le miro, y él jamás me miró, ¿verdad? Pero mi idea era que él me viera a mí para decirle, yo estoy afuera, Ok. ¿verdad? Yo no estoy adentro, yo Sí, estoy afuera. sí. ¿Pero sentís que te miró? ¿Eh? ¿Sentís que te miró en Yo una creo que mirada sí. periférica Yo espero, quizás? hasta ahora espero. Ajá. Espero que me haya mirado. Espero que me haya visto. ¿Y ese día sentiste algo? ¿Como una premonición a que ya no lo ibas a ver más? No, de ninguna manera. Ya empieza a oscurecer, todavía no había oscurecido. No, ninguna premonición, nunca. ¿Y tu mamá? Y mi mamá estaba adentro secuestrada. Ojo. Habían puesto una ratonera allí para la tercera persona que iba a ser yo, ¿verdad? Entonces comienzo a dar vueltas a la manzana ¿No entras a tu casa todavía? y entré. Ah, entraste al Doy final. 2 vueltas y me meto a la casa. Sí. Pues se van los autos, digo, bueno, son 8 ñatos con mi papá. No hay nadie. Ajá. Entonces entro, pero como yo arreglaba radios, no eran radios complejas, eran radios, eran radios, ¿cómo es? Radios portátiles, Sí. que todo el mundo usaba para llevar al fútbol, Claro. para las famosas espicas. Yo sabía que radios habían allí para ser entregadas y me hago pasar por el cliente, pero voy entrando hacia los gritos, ¿verdad? Yo sabía que estaba mi mamá sola, ¿verdad? Señora, vengo por la radio amarilla, que ya va a empezar el partido, Claro. ¿verdad? Y empiezo a golpear la mano y mi mamá viene desde el fondo y me viene haciendo este gesto. ¿Ese gesto qué sería? Andate. Ah, andate. Claro. Con la manita y digo, así. pero señora, quiero mi radio. ¿Por qué no me da la radio? Yo le empiezo a increpar. ¿Por qué no deme la radio? Si ahí está, es la radio amarilla. Viene el esa acting, que viene está. el acting, viene el acting. Sí, ahí está la radio amarilla. Y miro y veo los rifles. Claro. Había por lo menos 2 personas que estaban. Ya. Pero era un negocio que tenía un mostrador, que tenía ¿cómo es? Sí, sus paredes. Sí, tabiques, Sí. paredes, estanterías. Estanterías. Donde había televisor, donde había radio, Ajá. ¿verdad? Y yo veo los rifles, ¿verdad? Y las sombras de los tipos. Y me dice, no, venga mañana. Entonces yo digo, bueno, sabe que yo estoy afuera. Ok. De ahí me voy y yo sé que ella está prisionera. Ujú. Me voy a la casa de una prima que vivía en el barrio de Flores. Nosotros estábamos en 11, me voy a Flores, que está ahí cerca. Y le cuento a mi prima. Ella sí tenía teléfono, pero no teníamos teléfono. Y me dice, mira, quédate acá. Le digo, no, me voy a ir a la casa de un compañero de mi padre, Clerici, que estaba por ahí cerca. También era un viejo de apellido Clerici, ya fallecido, a él se lo agradezco. Un señor muy especial, un militante del PC paraguayo, que él siempre tenía una casa, tenía una oficina, y tenía 2 o 3 casas para sus compañeros. También tenía 2 esposas, ¿verdad? Claro. pero Bueno. era algo. Era otra ideología. Era otra. Pero el señor. Ahí Pero era un buen tipo. Era un tipazo. Sí. El señor Clerici, ya fallecido. Gran tipo. Y él me guarda, me consigue plata y me dice, no, vos te tenés que ir de acá. Le cuento a él, entonces ¿Pero le por qué cuenta. crees que a vos te perseguían también? Si tenías 17 años, ¿qué? Una que estaban llevando a gente joven y otra que mi papá y yo tenemos el mismo nombre. Ah, ok. Y otra, si habían dejado una ratonera en la casa,
era porque estaban esperando a un tercero. Por eso, me es súper raro. Y aparentemente después esto me cuenta mi madre. Me dice, nos separan en las piezas y nuestra casa tenía 5 piezas, era una casa amplia, Ajá. ¿verdad? Y le dice, bueno, ¿quiénes viven acá? Y mi papá dice, aquí vivimos mi señora y yo. Y a mi mamá le dice, ¿quiénes viven acá? Acá vivimos mi esposo, mi hijo y yo. Ok. Y ahí viene el problema. Ok. ¿Por qué no colaboran y por qué le están escondiendo a su hijo? Entiendo. Entonces, hasta que no llegue su hijo, nos llevamos al padre. Pero en realidad le venían a buscar a él. Claro. Y a partir de ahí nunca un llamado, nunca nada, una pista, nada. No, muchas pistas. No, después tuvimos muchas pistas. Idalina, mi mamá le dedicó toda su... Yo le digo Idalina por habitualidad. Le dedicó toda su vida a buscarle. Habló con militares, fue a los cuarteles, habló con generales, mandó telegramas. Ella muy rápido se enteró de que fue el primer cuerpo de ejército, se enteró muy rápido de que ya tenían centros clandestinos de detención, pero no le pudo ver nunca. Se enteró muy rápido de que el probable centro clandestino donde fue llevado fue el centro clandestino El Vesubio, que estaba cerca de Puente 12, entre las intersecciones de la avenida Richeri, que llevaba a Ezeiza, y Camino de Cintura. Ella muy rápido, ya a los 2-3 meses, ella ya sabía. Ajá. Y llegó a hablar con un encargado de inteligencia, que le dijo, mire, su esposo tiene el anteojo roto, está bien, pero vamos a tratar de sacarlo en libertad, y después desapareció este señor. ¿Por qué fue esa? Por la ascendencia alemana, ¿verdad? Yo soy paraguayo, mi papá es paraguayo, es de San Pedro, pero mi abuelo es alemán. Claro. Entonces, con mi mamá en la embajada alemana, lo que hacemos son las gestiones, pues ya parte de mi familia había adoptado primos, tíos, habían adoptado la nacionalidad alemana por tener el abuelo alemán, ¿verdad? Entonces, en la embajada alemana argentina le dan rápidamente la nacionalidad a mi padre y rápidamente me dan a mí la nacionalidad alemana, el pasaporte alemán, y me dicen, mira, cuando vos quieras salir de Argentina, aquí tenés pasaporte alemán. Le dan pasaporte alemán a mi mamá, ¿verdad? A mi padre no le dan pasaporte porque él no estaba. Claro. Pero le dan la nacionalidad. Y el gobierno alemán lo que pide es un contacto. Ya en ese momento estaba el gobierno de Viola. Los militares se suceden muy rápidamente. Sí, era raro. En ese entonces en Argentina había como mini golpes entre ellos también, ¿verdad? Claro, claro. Todos respondían a sectores económicos y a sectores de poder político distintos. Sí. Nunca fueron conducidos por un partido político. Claro, siempre eran regímenes eran militares alianzas. Y se cambiaban como se cambian posiciones militares, ¿verdad? Sí, se cambiaban a la fuerza. Exacto. A la fuerza. Es tipo, vos, chao, vos ahora acá. Vos, ahora chao, vos hacían y hiciste deshacían. esto. Y claro, Lo menciona, creo que en una novela, José Pablo Feynman. Ok. Claro, ellos nunca llegan a consolidar un partido militar y todas las diferencias que tienen. Es decir, Macera incluso tenía la intención de quedarse con la presidencia y armar un partido político y aliarse incluso con el sector derecha del partido peronista. Así es. No lo logra. Y que Aramburu también después quiere hacer eso. Aramburu también, claro. Bueno, y ¿vos seguís en Argentina en este pleno o volvés después de ese suceso, volvés a Paraguay? No, después de ese suceso, yo al cuarto día vuelvo al Paraguay. Yo consigo plata, hablo con mi mamá logra salir y ahí me cuenta que estuvo 3 días secuestrada, que los tipos no sabían ni a quién buscaban, pero tenían la orden de ahí al que llegara y fuera el hijo, agarrarlo. Pero no sabían ni cómo era, porque yo entré en el momento en que a mí me podían haber agarrado. Yo entré,
No ¿verdad? Yo he entendieron. visto su sombra, ellos me podían haber agarrado, pero no, Claro. nunca me identificaron, Ajá. ¿verdad? Entré así gritando como un cliente, pero no No dimensionaron. dimensionaron, su tema era otro, Sí, no dimensionaron. claro. Pero bueno, yo hablo con mi mamá y yo ya tenía un dinerito, ¿verdad? Como para moverme. Y digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Me presento? ¿No me presento? Me dicen, quieren que te presentes para que le den la libertad a tu papá, pero eso es mentira. Le habían llevado a varios compañeros de mi papá, del PC y de otros partidos también, colorados en el exilio, les habían secuestrado a varios. Me dice, mira, todo es bola, si vos te presentás, yo voy a tener 2 detenidos, no se hablaba de desaparecidos, yo voy a tener 2 detenidos y ahora tengo 1, ahora voy a pelear yo por 1. Así que yo quiero que vos te vayas a Paraguay, le avisás a tus hermanas y te quedás allá hasta que... Era venir aquí a la jaula del lobo otra vez. Pero, Claro. ¿verdad? De puta voy. Sí, pero bueno, me vengo por el sistema, digamos, el sistema de amistades que tenía el PC paraguayo, ¿verdad? Que me iba haciendo viajes cortos, ¿verdad? Para no presentar la cédula. En viajes cortos no se presentan las cédulas. Claro. Eran boletitos cortos, entonces me voy de Buenos Aires a Pergamino, de Pergamino a Rafaela, después así voy subiendo por Santa Fe, me voy de pueblo en pueblo en casas de gente amiga, me quedo una noche, me quedo una tarde, una noche, una tarde, una noche, una tarde, una noche, tum, y entro por el Chaco, clandestino, a Asunción. Y aquí me quedo aproximadamente hasta febrero. Son 4 meses aproximadamente. Mis hermanas no querían que yo volviera Mi hermana mayor ya se había ido a hacer su especialización en pediatría en México. Mi hermana estaba acá, mi hermana Katia, no quería que yo volviera. Digo, mira, Idalina está ya sola, yo me quiero ir, tengo la forma de irme. Junté plata con unos amigos y hice el mismo recorrido de la salida, ¿verdad? Para volver. Y volví. Ajá. Y volví. Volví en febrero del 77. Y de allí me quedé hasta después del Mundial, Okay. del 78. Sí. Me quedé clandestino en Argentina. Le acompañé a mi mamá, le acompañé a hacer varias gestiones en la embajada alemana. ¿Festejaste ese mundial? Señor, ¿Festejaste ese mundial? ¿O no había tiempo? no estuve en las marchas contra la dictadura en el Mundial. Claro. No, porque recuerdo haber leído el libro Nunca Más. Sí. Y me acuerdo que en una de las anécdotas era como que gritaban los goles, tanto el torturado con el torturador, como que el mundial también tenía eso, pero también el fútbol era como en un momento dado un descanso de toda esa cuestión Era tenebrosa. muy extraño. Yo viví esa situación muy extraña, ok. porque yo me junté con mis compañeros de colegio, Ok. por ejemplo, que me hicieron el aguante y viví clandestino, ¿verdad? Y como ibas al colegio, sí. Sí, hice parte pero en la nocturna. Ah, ok. El sistema nocturno tenía era una forma, no eran tan controlados, pues generalmente era gente ya mayor. Ya. Mayor, yo tenía 17, 18, mayor, eran gente de 25, 26, Claro, 27 claro, años, ya estaban casados, tenían que completar 1 año, 2 o para empezar la facultad o para tener un aumento de sueldo. Claro. Yo terminé la nocturna. Sí. Y la mayoría, todos tenían problemas de persecución. Así que había mucha gente, había mucha migración interna argentina. Había muchos tucumanos, cordobeses, Claro. haciendo la escuela. Sí. Y eso era algo muy raro. Y cuando terminabas tomando un café con ellos, te decías, no, yo vengo corriendo de Córdoba.
Yo vengo corriendo de Tucumán. Todos venían corriendo a algún venían lugar. corriendo, venían corriendo. Entonces yo terminé mi secundaria con un mundo de corrido. Y vivimos el Mundial, todos los partidos. Yo no me fui a ningún partido, pero aprovechábamos las marchas, aprovechábamos los festejos, Para ¿verdad? marchar. Para marchar y hacer marchas relámpago. Marchas relámpago duraban 3 minutos. Entonces agarramos un paquete, una resma de papel, abajo la dictadura. Entonces, ganó el gol. ¡Fiu! En un minuto se llenaba Florida, Corrientes, de abajo la dictadura. Así, ¡bum! Wow. Y empezaban ya a aparecer las madres de Plaza de Mayo. Ajá. Que en realidad eran los familiares, pero es el tema de las madres. Fue una decisión política que tomaron los familiares, Ajá. ¿verdad? Los familiares eran nenas, nenes, muchachos, muchachas, viejos, abuelos, pero se le puso adelante a las madres porque eran intocables. Ok. ¿Ya? Entonces decía, bueno, que sean las madres las que tengan la visibilidad. Entiendo. Pero yo recuerdo en esa época ir a las marchas de las madres de Plaza de Mayo y todos, los papás, los hijos, todos estábamos alrededor. Claro. O en los bares de alrededor, estábamos mirando para que no ocurriera nada, Ajá. ¿verdad? Pero hacían las rondas las madres, Sí. ¿verdad? Y se aprovechó el Mundial, porque pues había mucha gente que... No, y muchos extranjeros, me imagino, entonces tanto muchos a extranjeros. la luz y del otro día no que- se podía hacer. Y otro que la represión en la Argentina fue, digamos, a todos los sectores. Fue muy grave sobre sectores populares, pero también fue muy serio sobre sectores medios y altos que tenían muchos contactos internacionales, Claro. ¿verdad? Entonces, esas familias tenían contactos con la BBC, con el New York Times, tenían contactos con todo el mundo. Entonces se decía, bueno, este jueves se va a hacer una marcha, ¿verdad? Y no te digo que era la prensa internacional, pero la prensa internacional que tenía que estar cubriendo el partido, la mitad estaba en la plaza. Claro. Entonces, eso le da una bronca a los milicos, una bronca negra, porque ellos estaban haciendo ese acto para validarse y resulta que la mitad, en un evento magno de la prensa internacional, estaba en la Plaza de Mayo. Entiendo. Y eso también daba cobertura, Ujú. ¿verdad? Y venían para filmar, venían para hacer notas. Eso era, la Plaza de Mayo era un foco que los militares nunca pudieron tapar, ¿verdad? Sí. Fue intapable. Increíble, ¿verdad? De allí es que lo logran, ¿verdad? A las madres de la iglesia de la Santa Cruz las secuestran, ¿verdad? Las infiltran con Astiz, que es un comando de la Armada, con el nombre de Niño. Yo le conocí a él, pues tenía una cara de niño, pero no, era el ángel de la muerte. Era el ángel de la muerte. Era el ángel de la muerte. Él se infiltra como hijo de desaparecido. Creo que hay una novela corta de Bolaños que habla de esto. Ajá, Ujú. puede ser. Sí. Pero yo le conocí a él, era un rubito, no tenía, ¿verdad? Pero yo no me fui a la iglesia de la Santa Cruz. Esa noche mi mamá no se fue a la iglesia de la Santa Cruz y allí desaparecieron la monja francesa, desapareció la mamá de dos paraguayas, ¿verdad? Esther Ballestrino de Careaga, que era encarnacena. Sus hijas eran argentinas, Mabel y Ana María eran argentinas. Su esposo Edmundo Careaga, que era paraguayísimo, exiliado del PRF. Esther Ballestrino era del PRF. Le habían secuestrado a sus 2 hijas. Ella se quedó, ayudó a organizar las Madres de Plaza de Mayo. Le liberaron a las 2 hijas.
Las dos hijas se fueron a Suecia y ella se quedó y dijo, no, yo me quedo acá, a militar con mis compañeras hasta que salgan las otras. Y ahí la secuestran a ella para siempre. A Esther Balliestrino. Esa es la parte más... ese fue el golpe más fuerte al movimiento de derechos humanos. Y a partir de ahí varios compañeros dicen, bueno, es momento de irse, es momento de... Ya no todos se podían quedar, yo había terminado mi secundaria, me refugio ante Naciones Unidas, ¿verdad? Y mi mamá me pide, andate por favor. ¿Que te vayas a dónde? Acá a Paraguay. No, que me exilie nuevamente y me voy a México. Ah, a México. Tenía la opción de Suecia o México. No, Paraguay me decía, no, te toca hacer la conscripción. Si vos querés el pasaporte para viajar, conscripción en Paraguay, 3 años. Ya. Y consulté aquí con algunos amigos paraguayos, me decían, no, te van a liquidar, te van a mandar al Chaco, te van a mandar a la Gerenza y un día te va a morfar un tigre o te van a pegar un balazo. Claro. No, acá no, ¿verdad? No se te ocurra. Tenía la posibilidad de nacionalizarme argentino y hacer la conscripción en Argentina, pero en esa circunstancia no me iba a meter. Claro. ¿Verdad? Además tenía varios compañeros que ya habían entrado a hacer la conscripción y habían desaparecido. Ahí ya, 77, 78, ya sabíamos lo que era desaparecido. Okay. ¿Verdad? Y que los desaparecidos fueron asesinados muy rápidamente, ¿verdad? Entre el 77, a los que fueron secuestrados en 76, no llegaron al 77, los que fueron secuestrados a comienzos del 77, mitad del 77 ya fueron a los vuelos de la muerte, los del 77 hasta el 78 fueron fusilados y enterrados en diferentes puntos. O lo que más hicieron fue los famosos vuelos de la Armada, ¿verdad? Que era el pentotal, el pentonaval, entre 20 y 25 hacían un vuelo a 100 kilómetros adentro del mar y ahí los tiraban, ¿verdad? Famosos vuelos de la muerte. El caso de Esther, que fue tirada, fue encontrada porque justamente la noche que su grupo al que ella le llevan al vuelo. Esto lo descubrió el equipo de antropología, el equipo argentino de antropología forense. Los milicos tenían su bitácora de vuelo, ¿verdad? Todos entraban, iban, volvían a las 1:30, 2 horas, y justo ese vuelo, por una cuestión climática, vuelve a los 25 minutos. Entonces, dice, ¿aquí qué ocurrió acá? Acá no entraron 100 kilómetros, acá hicieron un vuelo medio por la playa, le tiraron a la gente cerca de la playa y aparecen los cuerpos cerca de San Clemente del Tuyú. Okay. Es decir, no los tiraron 100 kilómetros adentro, inencontrables, ¿verdad? Pero esto se ve que los tiraron a 10 kilómetros, claro. Y las aguas les trajeron a San Clemente del Tuyú, que son las únicas. Ahí se encontraron a las monjas francesas, se encontraron a Esther Balliestrino, porque una mañana aparece, ¿verdad?, en una playa, cuerpos. ¿Y qué hace un municipio cuando encuentra cuerpos en la playa? Ahí lo entierra NN, ¿verdad?, un juez de paz, y dice, bueno, alguien se ahogó, y lo entierra NN en el cementerio municipal. Bueno, 79 yo me voy final del 78 termina el Mundial, me voy, ahí sí, refugiado y exiliado nuevamente. Te digo, mi vida es exilio, ¿verdad? A Ciudad de México. Tenía la opción de ir a Suecia, no me gustó. No sé qué hablarán en Suecia. Era muy frío. No tenía ganas de aprender otro idioma. Y me apenas podía lidiar con lo que estaba pasando. Claro. Sí, y me quedé 6 años en México. Recibí una beca, una media beca de estudios
del gobierno sueco, una fundación sueca que era para exiliados latinoamericanos. Estudié economía y cuando volvió la democracia en la Argentina, volví a la Argentina. Okay. Y ahí me integré al movimiento de Madre de Plaza de Mayo. Ahí hice mi militancia, digamos, hasta el 89, en que cae Stroessner y comienzo a venir a Paraguay. Okay. Comienzo a venir, no es que vengo. Claro. Comienzo a venir. Entiendo. ¿Verdad? Y hacer nexo entre las Madres de Plaza de Mayo y el movimiento de derechos humanos que existía en Paraguay. Y voy y vengo. Como trabajé siempre como publicista, Entiendo. en diseño gráfico siempre tenía clientes. Tenía clientes en Argentina y tenía clientes en Paraguay. Okay. Entonces tuve 2 oficinas, hice oficina en Asunción, oficina durante 10 años, 12 años por ahí. Ya. Ok. Un historión. ¿Eh? Es una... Paseo, un paseo. Un viaje a décadas, a lugares y a una situación tremenda. Sí. Y solo que cuando mencionaste, en el momento que mencionaste que se encontraron los cuerpos, sentí que se te llenó los ojos de lágrima. En particular, perdón esta pregunta, no, pero no, que está pensabas bien. que de repente lo podías encontrar ahí a tu viejo. Yo hasta ahora lo sigo buscando. Yo no nos manejamos por hipótesis, ¿verdad? Yo tengo una relación de amistad y de relación profesional con la justicia argentina, ¿verdad? Con la Procuración Argentina, con la Fiscalía Argentina, con fiscales federales, con el equipo argentino de antropología forense. Y no es que trabajamos por uno solo, trabajamos por todos, claro. ¿verdad? Y bueno, y después viene el tema. Ahora viene un café, ahora háblame de mi viejo. ¿Qué sabes de mi viejo? Claro. Es decir, yo nunca lo busqué a él, nunca busqué su cuerpo. Claro. Sino que deposité la confianza en el equipo argentino de antropología forense, con Carlos Somigliana, Maco Somigliana, Miguel Nieva, Bustamante. Son ellos los que le buscan. Digo, y esa búsqueda sigue. Sí, hasta el día de hoy. Hoy inclusive se le está buscando. Claro. ¿Verdad? Se está... lo que quedamos con ellos es, si yo lo busco, pierdo objetividad. ¿Verdad? Prefiero entiendo. Que lo busquen ustedes, ¿verdad? No obstante, siempre estamos informados. Yo soy querellante en varias causas penales en la Argentina, tanto en la causa Cóndor, en la causa Vesubio. Una de las hipótesis es que haya estado mi padre con otros paraguayos en el centro clandestino del Vesubio. Claro. ¿Verdad? Por aquel relato que te hacía que ya sabíamos con anterioridad. Pero ahora que en este mismo instante, hoy estamos a jueves, sí. ¿verdad? Mañana viernes yo voy a estar presente en forma virtual en un juicio oral y público sobre donde se le llama tramo 3, el Vesubio, que es un juicio de lesa humanidad sobre los guardias identificados de ese centro clandestino. Y ahí están hablando testigos, y hay 2 testigos que le vieron a mi padre. Okay. Y que le vieron a Ricardo Barreto Dávalos, que era amigo de mi papá, y que había caído el día anterior, a la mañana del mismo día, la mañana del mismo día. Entiendo. Fueron vistos. Okay. ¿Verdad? Y así te relata gente de 40, 42 años, ¿verdad? Que nunca hablé con ellos y te dicen, sí, yo le conocí a un señor paraguayo. Ese momento debe ser militar, sí. Fuerte. Se apellidaba Tater, sí, era rubio, grande. Entonces, pero eso en este momento está en un juicio. A la pucha. Y hay 20 guardias que van a ir 25 años por esto. Qué gusto. 25 años. No es que gusto en la palabra, ¿verdad? Pero me parece una lección magnífica que de alguna u otra forma se busque traer justicia a algo que es imposible, pero que no hay que...
Yo creo que sí hay que perdonar, pero también hay que resarcir. Eso también es parte del perdón, ¿verdad? Y es el resarcir y pagar las culpas. Es Claro, así. y el Estado es el intermediario en esto. Ujú. Es decir, no es un, Claro. no es un tema entre privados, Sí, ¿verdad? No es un tema... Yo ni les conozco a esas personas, claro. ni les tengo... Rencor. Nada, al contrario. Yo quiero que vivan Ujú. y que puedan contar, que Exacto. puedan hablar, Claro. y que se mantengan. Muchos ya tienen 70, 75 Ujú. años, ¿verdad? Tienen... ¿Fuiste a hablar alguna vez con alguno de los protagonistas? ¿O nunca? Del Paraguay sí. ¿Con quién? Eh, O sea, a vos, perdón que te sobre abra otra mi pregunta. tema, sobre mi tema Sobre no. tu tema no. Yo ok. siempre traté de no hablar sobre mi Claro, tema. entiendo. Pero yo fui investigador de la Comisión de Verdad y Justicia en Ok. Paraguay, así que me tocó hablar con 150 represores. Ok. ¿Y qué tienen en común? Tres detalles. Uno, ¿Son órdenes? no sé, sí, siempre son órdenes. Y cuando hablas con el policía, el que tenía la culpa era el milico. Cuando hablas con el milico, el que tenía la culpa era el policía. Claro. Cuando en la conversación lo que tratamos siempre de hacer era, bueno, ¿qué estás dispuesto a hablar? ¿Verdad? Y siempre te hablaban de lo más suave. Que lo más suave igual. Lo más suave era igual, o de qué era lo que ellos podían hacer para que el detenido viviera, la pasara lo más suavemente posible. Ajá. Y otro detalle que a mí me llamó la atención, también un punto digamos que coinciden casi todos, con una Biblia en la mano. Y sí. Con una Biblia en la mano derecha y con sus en la mano izquierda con sus carpetas judiciales. Claro. Pues, en Paraguay no hay justicia, pero hubo un intento. Ah. Es decir, hubieron denuncias. Entonces, con quien vos hablaste viene y te dicen, mira, aquí está mi tema judicial, yo no estuve ahí en ese momento, yo justo no estuve, yo no estaba en la guardia, yo no estuve, yo no lo hice. Lo hizo probablemente fulano, justo el que murió. Siempre te enchufaban al que murió. Claro. Todos te decían, no, Sí. fulano, coaco, Ayalita Macanada. ¿Verdad? Coaco, fulano de tal era el malvado, fulano de tal se le escapó el tiro, fulano, esto era orden de fulano, orden de sultán. Sí, entiendo. Federico, pero entonces siempre viviste fugándote, cosa que no debe ser fácil en la vida. Cambiando de escenario más que fugando. Bueno, está bien, Sí, cambiando de sí, escenarios, sí. pero nunca te apresaron, nunca viviste eso. No. Ok. No. Nunca fui tomado por la fuerza represiva, nunca fui torturado. Eso es. No, pero ni siquiera yendo No. No. Y es la razón por la cual estamos hablando acá. Uh-huh. Claro. O si no. Hay ¿Y cómo, muchas cómo coincidencias. hace una persona como vos que vivió todo eso, que te puedo ver ahora tan lleno de vida, con una energía, siento tan positiva? No sé cuántos años tenés, pero me inspirás a volver a agarrar mi bicicleta y empezar a andar con bicicleta. Metele. Totalmente, pero digo, te veo tan sano espiritual, mentalmente. Obvio, nos estamos conociendo ahora, pero percibo eso. Ya. Y creo que no estoy tan equivocado. ¿A qué se debe esto? Digamos, hice todo lo que pude y les respeto mucho el legado de mi padre, respeto mucho la lucha de mi mamá, guaireña. Ella decía, nunca la he visto, a ella nunca la he visto, nunca conoció lo que es la depresión. Nunca la he visto deprimida. Es decir, vivir
es mejor hacerlo todos los días lo mejor posible y mientras puedas vivir 1 centímetro más, 1 minuto más, mejor hacerlo. Entonces trato de reverenciar eso, agradecer a la vida de que estoy vivo, de que pude haberla pasado mal, pude no haber existido y existo como testigo de muchas cosas que no están divorciadas de mi propia vida. Ujú. ¿Verdad? Yo tengo una hija de 34 años. Claro. ¿Sí? Me casé 3 veces. Tengo chicos en la primaria, tengo chicos que están por entrar, tengo familia, tengo mi compañera, tengo esposa, tengo casa, ¿sí? Pero por otro lado, tengo esta historia, una historia de vida que pienso es particular, es cierto, pero mirando a otras personas, muchas personas, cada uno también tiene marcas, tiene cicatrices. Totalmente. Y la vida te llena de cicatrices. Si no tenés cicatrices, no viviste. Ujú. ¿Verdad? Vos le ves a una persona que no haya activado en política, que no haya sido exiliado nunca, ¿verdad? Y le ves sus 35 cicatrices de las dificultades que significa vivir. Ujú. Exacto. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Entonces, hoy puedo conocer más de lo que me pasó, puedo conocer más de lo que pasó a otras personas y conozco, también sé que las personas que han hecho mucho daño lo están pasando mucho mal, lo están pasando muy mal. Ujú. Sí. Como que todo se paga, ¿verdad? Terrible, terrible. Yo creo que lo peor que les está ocurriendo es seguir viviendo. Federico, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por tus palabras, por tu entrega de emoción. A mí, desde que me embarqué en este proyecto, cada entrevista me genera como mucha vida. Es raro, Son muy pero me genera mucha movilizantes. vida, hay una satisfacción de poder escuchar nomás. Así que te agradezco y nada, no tengo otra palabra que decirte que agradecerte y muchas gracias. Vas a encontrar cosas muy interesantes, vas a encontrar muchas historias de vida, porque son historias de vida de nuestro país, finalmente. Ujú. Exacto, sí, ¿verdad? de alguna u otra forma. Es lo que le llamamos memoria oral. Exacto. Algunas cosas están escritas, algunas cosas están filmadas, algunas cosas son incompletas. Yo puedo tener un relato muy incompleto de mi vida. ¿Sí? No puedo, tal vez, relatar todo, hay cosas que no me acuerde, ¿verdad? Hay cosas de sufrimiento que mi propia mente las haya dejado, ¿verdad? Para poder continuar uno tiene que, ¿verdad? Dejarlas. Pero a mí me satisface mucho poder contar de que es posible, salvar todas las dificultades y que lo mejor es vivir cada momento, aunque parezca muy rock and rollero, vivir el momento. Pero es así. Gracias, Federico. Mejor que no se sepa la dictadura.